Dios les bendiga. Vamos a iniciar hoy la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase de hoy. Ah, ahí, pues, cuando pueda el hermano Héctor, posible tiene problemas con la conexión, porque ni aún pudo entrar la videollamada, entonces posiblemente tiene problemas. Ah, Vamos a iniciar y vamos a darle gracias a Dios, Padre. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque los hermanos ya pudieron conectarse, pudieron entrar a la clase de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la lección de hoy, que sea de bendición a nuestras vidas. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo para la lección y pues darnos discernimiento que necesitamos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy sí, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la interpretación de la profecía. Entonces, nuestro propósito aquí es que ayudarle al estudiante a entender algunas características generales de la profecía, el lugar de la profecía en la historia de Israel y de la iglesia, porque en el Antiguo Testamento tenemos bastantes libros acerca de profecía y en el Nuevo Testamento pues tenemos uno, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, solo vamos a entender un poco cómo se interpreta a veces figuras y conceptos que hay en la profecía. Entonces, solo vamos a dar algunos términos generales, pero también esto debería ayudarnos a saber qué esperar en respecto a las profecías que todavía no se han cumplido. A veces es difícil entenderlas por ese lenguaje que tienen, ¿verdad? Que usan un lenguaje especial y eso hace a veces difícil entenderlo, pero estamos completamente seguros que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo y poder comprender lo que tenía el Espíritu Santo en mente cuando inspiró esas profecías. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿verdad? Primero, hablando de las profecías y los profetas. ¿Cuál es la idea principal de la profecía? La idea principal de la profecía es la revelación de la voluntad de Dios con respecto a algún asunto y no solamente la predicción del futuro. Ahí es donde está uno de los grandes problemas de hoy en día, de la nueva ola, ¿verdad? De gente diciendo que son profetas y nos está dando problemas eso, ¿verdad? Definitivamente. Dándonos problemas con relación a esto porque la gente limita el hecho de la profecía a la predicción del futuro. Pero la profecía no solo tenía ese sentido, no solo tenía significado. Era realmente el profeta solo daba el mensaje de Dios que Dios quería dar al pueblo para algo en específico. Entonces, de eso se trata la profecía. Según el significado de la palabra hebrea nabi, que es la palabra profecía, el profeta era simple, sencillamente uno que hablaba de parte de otro, especialmente de Dios. Entonces, cuando un profeta hablaba, hablaba lo que Dios quería que supieran. Entonces, eso se trata. Entonces, esta definición es necesaria por una sola circunstancia bíblica, en la que Aarón es llamado el profeta de Moisés. Pero en los demás casos, esta palabra se usa a los que hablaban de parte de Dios con respecto al futuro, fuera lejano o inmediato. Entonces, solo en el caso de Aarón fue usado la palabra profeta de Moisés específicamente, porque lo que quería decir era que Aarón iba a hablar en lugar de Moisés, porque ya sabemos, pues, por lo que nos da a entender la palabra de Dios, era que Moisés era tardo de hablar, o sea, que posiblemente era tartamudo, tenía problemas de hablar también en público, no sabemos específicamente cuál era la situación. Posiblemente podemos creer que era tartamudo, pero por eso hablaba Moisés en vez de él. Y aquí esa es la única referencia que hace acerca de la palabra profeta. Pero de ahí siempre se refería al mensaje de Dios con respecto al futuro, sea lejano o inmediato. Entonces, antes de que la palabra Navi se usara comúnmente para los profetas, estos eran llamados videntes, que es la palabra roe, como
en los días de Samuel. En los días de Samuel, pues había los videntes. Este término contiene la idea de uno que conoce, de uno que conoce cosas secretas, aún del futuro. Ah, ahora, no por la etimología de la palabra, o sea, no por el origen de la palabra, sino por su uso en ese específico momento. Ah, se le llamaban videntes porque podían entender cosas del futuro, aún cosas secretas y cosas del futuro. El profeta reunía en su persona las capacidades de un vidente y de un predicador. Entonces eran las dos capacidades que reunía en la persona del profeta. Entonces la palabra griega profetes, hay una idea básica de uno que habla de parte de otro. Sin embargo, hay un prefijo ahí, pro, incluye la idea de anterioridad. Entonces, aún en el lenguaje antiguo, la palabra pro se refería en el lenguaje antiguo se refería a algo antes de. Por eso la palabra se puede entender que habla alguien que habla acerca del futuro, o sea, que habla de estas cosas ahora antes que sucedan. Entonces, sin dudarlo a duda, sin dudar, sin dudar, ¿verdad? No había, los hebreos o los judíos usaban esa palabra en este sentido, tanto en ese sentido básico de predecir como de escribir a la persona que hablaba de parte de Dios. Entonces, sea vidente o sea profeta, pues en el trasfondo hebreo así era, ¿verdad? Así era entendido. El profeta declaraba el mensaje que había recibido de Dios. Lo que dijera con este fin era su profecía, aun aunque no fuera acerca del futuro. Aquí hay uno de los estudiosos llamado Mikkelsen, expresa esta verdad así, lo declara así, al declarar la voluntad de Dios al pueblo, eh, el profeta puede tocar el tiempo pasado, presente. Así podemos decir que con respecto al pasado, el mensaje del profeta era interpretativo. O sea, lo que nos da a entender es que el profeta entendía el mensaje del futuro y porque lo daba desde el punto de vista del pasado, no algo que había sucedido. O sea, en cierta manera, su mensaje era, era un consejo, pero también a la vez predictivo, o sea, que predecía cosas del futuro. Entonces, era algo así, ¿verdad? Entonces, podemos concluir en el hecho de que el profeta daba el mensaje de Dios, que Dios quería decir para algo en específico, él solo era el mensajero. Y puede ser que se le llamaban videntes y también profetas. Anteriormente se le llamaban así. Y puede ser que ese mensaje podía ser interpretativo de algo del futuro o algo del presente, también un consejo para el futuro o el presente, y también algo predictivo de lo que iba a suceder si no sucedía esto o si no se hacía esto, o por algo que había sucedido, Dios predecía algo. Entonces, eso es un poco del mensaje de lo que trata la profecía, que choca un poco con lo que ahora se pregona como la profecía moderna de hoy. Muchos que pregonan ser profetas y dan un mensaje y cosas así, ¿verdad? Para el día de hoy, supuestamente. Pero bueno, esto ya es otro tema, ¿verdad? Era más que todo, ¿qué es lo que para los judíos consistía la palabra profeta? Ahora, los profetas eran mensajeros para su época. Ah, mucho se ha hablado acerca de la necesidad de entender que los profetas eran mensajeros de Dios, hablando a la gente en el propio tiempo en que estaba viviendo y de cosas que todavía no se habían vivido y que no habían sucedido. También se ha insistido en la necesidad de comprender un poco la situación histórica para poder entender todo el sentido de su mensaje. Entonces, un poco, ¿verdad?, acerca de eso. Entonces, ah,
Vamos a ver, vemos en el capítulo 10 sobre las circunstancias históricas. Estuvimos viendo un poco, se mira un poco acerca de eso. También tenemos que tener en mente que como los predicadores de nuestros tiempos, los profetas antiguos tenían el deber de hablar a la gente sobre sus obligaciones morales en esa sociedad en que vivían. Llamaban la atención del pueblo hebreo a sus pecados de toda clase, o sea que el profeta no solo daba el mensaje solo por tirarlo, era también a la vez llamaba la atención, exhortaba para volver del pecado y ofrecían una salida, una salvación personal siempre a quien daban ese mensaje. La mayoría de estos profetas antiguos comunicaban sus mensajes por medio de la palabra hablada, o sea que ellos literalmente se la daban a la persona a quien se lo estaban profetizando. Ahora, un número pequeño dejaron mensajes para otras generaciones en forma escrita, pero normalmente casi la mayoría de las profecías eran para alguien de su tiempo. Escribían su mensaje para leerlo o mandarlo a leer en público y a veces en el templo. Luego lo fijaban o lo pegaban en paredes para que todos lo leyeran. Entonces, por eso también entendemos claro que en la mente de Dios estaba el propósito de que ese mensaje quedara realmente en los corazones y quedara para las generaciones. No solo para ellos, sino para nosotros. Porque, ¿por qué lo entendemos así? Porque los sacerdotes o los levitas recogían y guardaban para el estudio o examen de sus líderes religiosos todas estas profecías. Entonces, el Espíritu de Dios daba esa verdad a ellos y el pueblo comprendía las profecías del futuro que iban a tener cumplimiento. Entonces, ya vemos ahí cuando se presentó, uh, se presentaron los magos del Oriente y empezaron a preguntar y Herodes preguntó a dónde ha de nacer. Sí, las profecías dicen que va a nacer en Belén, de Judea. Y leyeron el texto de la profecía. Entonces habían profecías que todavía no se habían cumplido y que se cumplieron con el nacimiento de Jesús. Entonces un poco, ¿verdad? Acerca de este sentido, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios testificaba la verdad de ellos, la verdad de ellos, y el pueblo comprendía que sus profecías de ese futuro iban a tener cumplimiento. Entonces, de hecho, porque ahora tenemos esas profecías en nuestras manos, nos da a entender que tenían mucha importancia, no solo para Dios, para el Espíritu Santo y para nuestras generaciones. Era necesario tener esas profecías porque iban a darnos tenían un propósito de enseñarnos a nosotros. Entonces, ahora, hay un gran valor en la profecía, hay que tener bien claro eso. Primero, debemos de notar el valor de la palabra profética para aquellos que lo oyeron de parte del mismo profeta, o sea que tal vez algunos no lo valoraban y otros sí lo valoraban. Por medio de la profecía, Dios salvaba o castigaba a su pueblo, según la manera en que respondían al mensaje. Entonces el profeta daba el mensaje y se esperaba una respuesta de quienes estaban escuchando, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Solo voy a, espérenme un momentito, solo voy a agregar al hermano. Ocho noventa y nueve 9899 dice el hermano, ok. Vamos a ver. 56. Ok, ok. Vamos a agregarlo.
Vamos a agregar, discúlpenme, hermano, solo vamos a agregar al otro número del hermano Héctor. Ok, entonces vamos a mandar otra vez. Vamos a ver. Ojalá que el hermano pueda conectarse ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar entonces con nuestra lección. Ah, vamos a ver. Entonces, ahora estamos hablando acerca del valor de la profecía. Ah, con la frecuencia o lo normal era que el profeta interpretaba eventos de su tiempo y enseñándoles que era Dios quien traía esas cosas por ellos para castigarlos y llevarlos al arrepentimiento. Entonces, la profecía, el profeta daba, uh, hablaba con frecuencia acerca de hechos y de cosas que sucedían y que la gente en ese momento podían entenderlo y lo miraban y el profeta daba la interpretación de eso y llamaba al arrepentimiento también, diciendo, pues esto es resultado de castigo de ustedes por su comportamiento y Dios quiere que se arrepientan. Entonces, siempre el profeta pues tenía ese propósito de llamar al arrepentimiento. Um, entonces, realmente los profetas siempre, todas las profecías del Antiguo Testamento iban anunciando la venida del Mesías, la venida del Salvador. Um, ya sabemos que la Biblia misma dice que el apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento eran sombras y figuras de lo que iba a venir, que es Jesucristo, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo notable, ¿verdad? Es la profecía de Jeremías de los 70 años que el pueblo de Dios iba a pasar en cautividad. Uh, a pesar de aquella desgracia que fue causada por sus propios pecados, Dios les prometía la liberación y se dio como se lo había prometido. Pero pero al hacer esto, él conservó a la nación. Dios conservó esa nación para que fuera un instrumento o el medio para traer al Mesías. Entonces, también tenemos que darle el valor que es la profecía. Entender que profecías, aunque eran para personas y eventos del Antiguo Testamento con otra historia, muchos de ellos tienen también validez para el día de hoy. También nos ayudan a guiarnos en nuestro tiempo, en nuestra vida actual. Entender un poco mejor de cómo vivir en el tiempo. Por eso Pedro escribió en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entonces, realmente la profecía no solo era para el momento. Tenemos que entender que eran para la prosperidad, no solo para el tiempo en que fue escrito. Aunque algunos profetas, su tiempo de ministerio fue corto y un poco limitado, también podemos leerlos y oírlos. Algunos de ellos no lo tenemos que entender literalmente, pero esa palabra escrita y esas profecías antiguas que eran escritas de miles de años han quedado para el uso de nosotros y poder aprender de ellos. Por eso el aspecto más importante de las escrituras proféticas tiene que ver con el Mesías que prometían, el mensaje de salvación que conocemos y el reino de Dios del cual hablaban. Entonces, no solo nosotros somos los que nos beneficiamos de aquella profecía, o sea que ahora nosotros podemos entender esas profecías y nosotros hemos sido beneficiados. Posiblemente muchos en su momento no las entendieron. Por eso escribió Pedro, dice, a esto, a los profetas antiguos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12.
Cuando Pedro dice esa palabra, os son anunciadas aquellas cosas, se refirió al pueblo, a todo el pueblo cristiano de nuestros tiempos, desde hasta nuestro tiempo, hasta el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ya sabemos que el valor más importante de las profecías es el valor de las profecías mesiánicas y el testimonio acerca de ese Mesías, ¿verdad? Ese Salvador que iba a venir. Uh, y aquí nos lleva a esta parte, que es la doble referencia de la profecía. La doble referencia. Con frecuencia, algunos, cuando los profetas entregaron su mensaje de sus tiempos, eran guiados por el Espíritu Santo a hablar al futuro, especialmente de Cristo y su reino. Hay algo que se llama la montaña profética, ¿verdad? Algunos estudiosos de la Biblia le llaman los picos de la montaña profética. Dice que los profetas vieron la venida de Cristo, humilde y todo, pero también vieron vieron el sacrificio de Jesús también, y de ahí vieron su reino, pero ellos no vieron el tiempo de la iglesia. Entonces, por eso era necesario para nosotros tener esas profecías escritas. Entonces, no puede ser que no entendamos toda la implicación de lo que ellos entendían de las profecías hasta ese momento. Tal vez ellos no lo entendían. Acuérdense que con frecuencia, muchas de las profecías usaban algo que se llama hipérboles, cosas que no las entendían en ese momento. Y muchas de las expresiones que están escritas, digamos, en Apocalipsis, fueron escritas por el apóstol Juan, pero escritas de una manera como él las entendía. Habían cosas tal vez no las entendía o no había algo con qué compararlas. Entonces él solo comparó las cosas como día. Posiblemente si las entendían, comprendían que aquellas palabras eran para ellos también. Es posible que dieran un sentido más literal a las profecías que se referían a Cristo y a la edad venidera. Ahora para nosotros ya no es difícil de entender porque ya esas profecías que hablaban acerca de Cristo ya se cumplieron. Y imagínense que los escribas y fariseos comprendían muy bien las profecías y las entendían muy bien, ya las tenían escritas, que Jesucristo iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en la ciudad de Belén, de Judea y todo eso, y ellos ya lo sabían, ya lo tenían claro, pero no lo pudieron ver y no pudieron comprender que Jesús era el cumplimiento de esas profecías. Para nosotros sí, ya nosotros las entendemos porque ya vimos todo el cumplimiento de las profecías. Entonces, este fenómeno a veces se llama doble referencia, la profecía. Aunque puede ser que tengan no solamente dos, sino varias aplicaciones en la historia. Porque esto se ve más claramente en el libro de Apocalipsis, donde posiblemente pues las profecías tuvieron un cumplimiento a lo largo de más de 1900 años. A través de esos más de 1900 o más de 2000 años que ya casi han pasado hasta el día de hoy. Sí es posible que alguna profecía pueda tener un doble o múltiple referencia. Esto se debe a que Dios siempre guía la historia del mundo siguiendo principios semejantes. Entonces Dios siempre trata con justicia a los hombres con respecto a sus pecados y con misericordia cuando se arrepienten de ellos. Y los resultados de su obediencia o desobediencia siempre son los mismos a través de la historia. Son cosas reales y que siempre se cumplen en la profecía. Por esa razón, la historia de cómo Dios trató a su pueblo antiguo nos sirve como guía fiel para el tiempo presente, porque es la misma manera como Dios va a tratar a su pueblo hoy en día. Si es desobediente, va a traer castigo. Si es obediente, traerá bendición.
Entonces, por esta razón, las profecías del futuro son válidas porque es el mismo Dios tratando con la misma clase de personas. Entonces, estamos hablando que hay un valor implícito y explícito de las profecías, tanto en el tiempo que fue escrito como en los tiempos nuestros. No sé si podemos continuar o hay preguntas hasta ahorita. Bueno, vamos a continuar y vamos a dejar las preguntas para despuesito. La profecía contenida en eventos pasados. Ya sabemos que la historia bíblica tuvo su carácter profético, indicando cuál sería el futuro. Ellos no lo entendían, nosotros ya lo entendemos porque es algo que ya sucedió. Y esto lo hacía por medio de varios tipos y palabras proféticas, cuyo significado estaba oculto para los que lo vieron y experimentaron esos eventos. Aún hay ciertos puntos oscuros de la historia de Israel, son señalados en el Nuevo Testamento como profecías de Cristo. No hay ninguna duda que los que escribieron aquellos detalles oscuros no hubieran pensado de ellos, de esas expresiones como predicciones, aunque el Espíritu así lo indicó más tarde, que estas predicciones y estas profecías que escribieron muchos escritores en el pasado hablaban acerca de Cristo y que tuvieron su cumplimiento en el ministerio, en la vida y ministerio y muerte y resurrección de Cristo. Mateo, vamos a ver un ejemplo, Mateo, el evangelista Mateo, aplica como referencia, miremos ahí en el libro de Mateo. Vamos a ver ahí en el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a ver, Mateo, capítulo 2, versículo 15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Uh, Mateo hace una referencia, el evangelista Mateo aplica como referencia a Cristo las palabras que Oseas dice aquí en este texto. Entonces, en ese tiempo no los entendían así, pero ya Mateo lo entiende de esa manera. Pero cuando comparamos el carácter de su ministerio en este mundo con lo que sabemos del juicio de Dios en su segunda venida, ahí se nota realmente que esta profecía sí tenía su cumplimiento, ¿verdad? Porque lo vemos después, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Lo vemos más adelante, ¿verdad? Que la mismo Mateo ve a Jesús el cumplimiento de las profecías. Ah. Entre los dos periodos mencionados vemos la época de la Iglesia de Cristo con su actividad misionera en todas las naciones del mundo. Cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni a que han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó de antemano. Y ya Dios las reveló por medio de su Espíritu. Dice el tiempo de la Iglesia, cosas que no lo habían visto los profetas. Ese tiempo no estaba en los planes de los profetas, no estaban en esas profecías, ya Dios las reveló ahora. Ahora sí podemos, ya no está oculto, está revelado. También la historia secular nos ayuda a ver cómo se manifiesta el aspecto telescópico, el aspecto de visión en los tiempos antiguos. En Ezequiel 26, el profeta habló de la destrucción y asolamiento de la antigua ciudad de Tiro. Dice en parte, aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar es subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como una pequeña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ok, tenemos 10 minutos. En Ezequiel 26, 3 al 5. Entonces, esta profecía se cumplió en el año 598 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor puso sitio a aquella parte de la ciudad que estaba ubicada en la orilla de ese mar Mediterráneo.
Durante los 13 años que siguieron hasta el año 585, la ciudad fue derrotada y destruida, fue asolada, como lo dijo el profeta Ezequiel. Aparentemente se había cumplido la profecía de Ezequiel, aunque no en tanto detalle como mencionado por la profecía. Uh, una parte importante de la ciudad se había quedado intacta después de que Nabucodonosor la sitió. Tiro, Tiro estaba compuesta en dos partes, una parte sobre la orilla del mar, extendida a unos 11 kilómetros, y la otra parte estaba sobre una isla de 1,5 kilómetros de largo y a 1 kilómetro de la orilla. Esta era la parte más importante. Aunque Nabucodonosor destruyó la ciudad que estaba en la orilla del Mediterráneo, no destruyó la que estaba sobre la isla. Entonces, de ahí en el año 322, antes de Jesucristo, o sea, 263 años más tarde, llegó Alejandro el Grande. Y después de conquistar Alejandro el Grande con los griegos, ¿verdad? Con el imperio griego, era, su nombre también era conocido como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que es la palabra, eso significa magno, significa grande. Después de conquistar toda la gente en su camino, por temor de él, los habitantes de la ciudad isleña aceptaron su soberanía, pero no le permitieron entrar personalmente por los portales de la ciudad. Entonces Alejandro se enojó tanto por ese insulto que determinó forzar la entrada. Hubieron 9 meses que los habitantes de la ciudad la defendieron con éxito esa ciudad. Pero Alejandro al final pudo lograr su propósito después de construir un istmo, o sea, de una como puente artificial entre la orilla y la isla. En la construcción usó escombros de la ciudad costera, raspando la tierra para juntar todo el material disponible. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Entonces esa profecía se cumplió por completo, aunque en partes, ¿verdad? No al mismo tiempo, pero llegó. Entonces, ya cuando ya logró hacer ese como puente de tierra, pudo entonces entrar y forzar la entrada sin ningún problema. Uh, como resultado de la hazaña de Alejandro, la ciudad isleña fue convertida en una pequeña lisa y hoy en día el istmo es un tendedero de redes en medio del mar. Entonces, nunca se volvió a edificar esta ciudad y su población quedó sin cambiar, nunca pasando de 100,000 habitantes. Entonces, esa profecía de Ezequiel fue cumplida por partes, por escalas. Entonces, empezó con una conquista y después terminó con la otra. Pero de que se cumplió, siempre se cumplió. Entonces, vamos a quedarnos ahí para podernos conectar y para poder terminar, porque solo esta clase es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a parar aquí y nos vamos a volver a conectar, hermano. Vamos a volvernos a conectar después, ¿verdad? Mano Manuel, entonces ya nos conectamos en un momentito.